Gracias te damos, Padre Santo, porque Dios reconocemos tu amor, tu misericordia, tu gracia sobre nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en esta mañana, que tu palabra, Señor, perfore nuestro corazón, que Señor, nos cambie, nos transforme, conforme tú lo has dicho, Padre. Gracias por que tú nos permites estar aquí, Señor, a los que estamos. Te rogamos por aquellos que faltan. Dios, queremos darte la gloria a ti, queremos pedirte que tú nos ayudes. Te necesitamos, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor. En tu nombre santo te rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que cada uno de ustedes en la mañana o desde ayer, no sé, si son como yo a la mera hora, piensan que se van a poner, ¿no? Para venir a la casa de Dios. Y no que no sea importante, hermanos. Muchos dicen, no, yo me pongo lo mejor que tengo para venir a la casa de Dios. Y es algo bueno, pero en sí la ropa exterior no es importante para Dios. Dice aquí, y lo leímos en una forma ordenada, porque están como muy unidos Efesios y Colosenses. Primero dice, quítense, ¿sí o no? Quítense, como si cuando uno se desviste, te quitas, ¿no? Te quitas algo que te estorba. Pero aquí dice todo lo que nos debemos de quitar. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo que debemos de amar como Cristo? Debemos de servir como Cristo. Ahora el mensaje es, debemos perdonar como Jesús. Y si bien, hermanos, hay temas que nos cuestan trabajo y el estar al frente y decirlos, no es como que yo lo haga todo bien. Sin embargo, Dios nos lo habla y por eso lo tenemos que hablar. Y lo hablamos en el nombre de Jesús. Dice esta porción de la palabra, quítese de vosotros. Quítense, más bien es algo imperativo que dice Pablo. Quítense, no es una pregunta. ¿Te lo podrás quitar, por favor? ¿Cómo ves? ¿Estará bien que te quites esto? O poco a poco ve quitándotelo. Dice, quítenselo. ¿Quítense qué? Toda amargura. Veíamos que la amargura es como una raíz muy profunda que está ahí lastimando todo el tiempo. Que es algo como lo que hacen las vaquitas, ¿verdad? Que están rumiando todo el tiempo. Cuando un pensamiento está en nosotros y lo estamos pensando y pensando, ¿qué pasa? Lo volvemos a vivir, es como si lo estuviéramos sintiendo. Entonces por eso dice, quítese eso, porque es algo que nos lastima. Hermanos, cuando Dios nos habla, Dios lo habla porque esto le da gloria, pero lo habla también para nuestro bien, porque es algo que nos hace bien a nosotros. A veces los cristianos dicen, no, es que los cristianos no pueden, no pueden tomar, no pueden ir a fiestas, no pueden bailar, no pueden hacer muchas cosas, que según no se puede. Pero no es lo que no podemos hacer, sino lo que sí debemos hacer. Y aquí nos dice que quitemos toda amargura. ¿Qué dice también otra palabra? Enojo. ¿Será fácil lo que nos está diciendo Pablo que hagamos? Quítense, dice, toda amargura, enojo, y vemos aquí, ¿quién no es enojón aquí? Yo no, dice la hermana. Bueno. Ok. Enojo. El enojo es una de las causas de más enfermedades, ¿sí? Estadísticamente dice que la gente que está enferma del corazón, de la presión, de la ansiedad, de todo, la raíz es el enojo, porque está ahí constantemente, ¿sí? Así es que pareciera que Dios nos está diciendo esto para que no nos enfermemos, pero es como lo que dicen los cigarros, ¿no? Ahí, si haces esto, si fumas, te puede causar cáncer. Y aún sabiéndolo, ¿qué hacen muchas personas? Y aún sabiéndolo nosotros, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Y también en Efesios antes había advertido sobre no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que nos calmemos. No es que no nos enojemos, hermanos,
sino que este enojo no dure tanto. También dice que quitemos la ira, no solamente el enojo, porque la ira, ¿qué va? Pues un poquito más allá del enojo, ¿no? O sea, no es tan solamente enojarte, sino ahora tener ira. ¿Qué se refiere a la ira? Quererse vengar, ¿sí? Quererse desquitar del que te hizo. También aquí dice gritería. ¿Y a qué se refiere gritería? Luego en la casa sí gritamos, ¿no? De ya, bájate a comer, o no sé, situaciones aquí, de que saca la basura porque yo estoy hasta acá, ¿no? Entonces, no es ese tipo de gritería. Cuando la gente pelea, hermanos, cuando alguien regaña a otras personas, y son los padres con los hijos, luego tienden a alzar el tono de voz y gritan. Y esto nos hace no solamente que la otra persona también le infundamos miedo, sino que no nos escuche ni siquiera, ¿sí? Entonces, la gritería, dice a Dios que no, que la quitemos también. Y porque esto nos aleja. La maledicencia. ¿A qué se refiere la maledicencia? ¿Alguien sabe? Ahí de la raíz dice mal decir, ¿no? Como maledicencia, como hablar mal de los demás. No solamente con palabras ofensivas, sino criticando a los demás, o aquí la palabra que se utiliza es como blasfemar contra otros. O sea, aumentarle, ¿no? Es que a veces, hermanos, decimos, cuando según perdonamos a alguien, no, pues es que yo sí ya lo perdoné, pero fíjate lo que me hizo, tal y tal y tal. Nosotros estamos diciendo mal de él, porque sí, tal vez sí lo hizo, pero es algo para que el otro vea que es malo, ¿sí? Que hizo mal. O sea, no lo hacemos con el fin de decir, ay, no, sí, yo ya lo perdoné, sino que lo vean a él mal. ¿Por qué? Porque él hizo eso. Eso es maledicencia. Y toda malicia. La malicia se refiere a pensar en algo que hacer mal para otros. Fíjense todo lo que dice que quitemos. Son un buen de cosas, ¿no? ¿Ya las vieron? Y si nos ponemos a pensar, ¿qué de estas cosas nosotros sí hacemos o hemos hecho? No me digan, no me contesten. Dice el verso 12, pero ahora de Colosenses. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado. Eso sí nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo somos? Un pueblo escogido. Eso sí lo sabemos muy bien. ¿Quién no le gusta decir, no, yo soy del pueblo de Dios? ¿Sí? Dice, como este pueblo que somos de Dios y amado, ahora revístanse. Ya dijo en este lado, quítense. Pero ahora, vístanse, revístanse. ¿De qué nos debemos de revestir? De entrañable misericordia. Porque, hermanos, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando pasa tal vez una discusión o un dolor, la gente tiende a que le duele el estómago y a tener ganas de vomitar, ¿sí? Eso es normal, porque es algo que se siente aquí, en las entrañas, ¿sí? Tal vez no es muy poético, ¿te imaginas? Te amo con mis entrañas. No, pero sí lo sentimos aquí, ¿sí? Sentimos también el peligro, ¿sí? Pero Dios nos dice que con entrañable misericordia, que en verdad se nos compuja así el estómago y dejamos, sí me duele que esta persona esté sufriendo, sí me duele que esta persona no conozca de Dios. Porque a veces ni eso, hermanos, ay, pues no lo conocen porque así son. O sea, ¿quién les va a hablar? Ese amor no lo tenemos. Ya habíamos visto con Daina que nos tenemos que amar como Jesús. Dice, y también dice, vístanse de bondad. ¿Quién dijo en la mañana, ay, no me voy a poner mi vestido de bondad ahora? Nadie, ¿verdad? Todos nos vestimos nada más por la ropa así, la física, la que vemos. Pero dice Dios que nos vistamos de benignidad, de bondad, de humildad como Jesús, de mansedumbre. Mansedumbre a veces es una palabra difícil y es una palabra que no utilizamos comúnmente. Mansedumbre, ¿cómo qué lo podríamos relacionar? Cuando alguien es manso.
como es tranquilo, dice, que es suave, que es apacible. Es también como alguien amable, ¿verdad? Alguien manso podría ser alguien que es fácil de que nosotros lo podamos amar. Ese es que nos vistamos así, de amabilidad. No que venimos y los que ya vienen tarde de su casa para acá, vienen queriéndose que todos se quiten de su camino, tal vez pitándoles, no sé. Así somos, hermanos. Dice que nos vistamos de paciencia también. ¿Y quién es paciente? Ay, ahora con los niños nos tocó un súper reto, ¿no? Estar teniendo paciencia, teniendo amor para con ellos. Y de verdad que los niños son fáciles en cierta forma. ¿Por qué? Porque son bien agradecidos, los niños son bien amorosos. Luego los niños no son como nosotros, los niños sí, uno los acaba de regañar y ¿qué pasa con ellos? Te vienen y te hablan igual, ¿sí? No es tan difícil con los niños. Pero lo que sí, los niños que tienen tanta energía, pues están ahí haciendo cosas, ¿no? Y nos cuesta tener esa paciencia. Y los dos versículos, los últimos de ambos pasajes, dice, primero Efesios, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y ya está la palabra que queremos ver en esta mañana. ¿Cómo? Perdonándonos. Y aquí dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, también hagan ustedes. Y fíjense que aquí nos está poniendo ya lo que nosotros hemos escuchado mucho, pero a veces parece que no lo hemos entendido. Y veían la semana una palabra que se llama metanoia. Y esta palabra, de verdad que sí la deberíamos de tener cada vez que escuchamos algo de nuestro Dios, con su palabra. Porque esta palabra se refiere a que debemos de tener un cambio profundo de nuestro pensamiento. Algo que transforme verdaderamente, que ya no vamos a pensar igual que pensábamos antes, que ahora vamos a ser transformados y vamos a pensar totalmente diferente, como nos dice Dios. Pero aquí no nos dice tan solo lo que debemos hacer, que es perdonarnos, sino cómo lo debemos hacer. Y ahí está lo difícil. Porque a veces perdonamos y decimos, yo sí te perdono, pero siempre se lo estoy recordando. Quiero que él lo utilizo como algo de soborno, ¿no? Pero ¿te acuerdas lo que me hiciste así como para que el otro nos haga? Pero dice cómo debemos de perdonar. ¿Cómo? Jesús nos perdonó a nosotros. Y fíjense que en la Biblia, cuando hay varios pasajes o historias que se refieren a lo mismo, como en este caso del perdón, ¿sí les llega a la mente qué historias hablan del perdón? Jesús nos habló de esas historias. ¿Cuál sería una de ellas? Que es muy famosa. El hijo pródigo. Muy bien, habla del perdón. De un perdón que nosotros somos incapaces de hacer. ¿Qué otra historia? Tengo aquí dos, ¿sí? Les voy a decir la primera. ¿Se acuerdan de ese rey que estaba con sus siervos y llega uno, ¿verdad? Y le está pidiendo ahí perdón porque le debía mucho. ¿Cuánto le debía? ¿Alguien se acuerda? Mucho. 10,000 denarios, 10,000 talentos, dice aquí. Pero estuve viendo y un denario era el salario de un día. Pero un talento era el salario de 6,000 días. Entonces, 10,000 talentos, ¿cuántos salarios serían? Más de 60 y tantos mil, ¿no? 600,000 más bien. Y dividido para ver los años que él tenía que pagar, porque no tengo aquí la cantidad, pero era mucho. Pero ya hice la división. ¿Y saben cuántos años, dividiéndolo en años? Era 164,000 años. O sea que esta deuda era impagable. Nadie la podía pagar. Y esa es la deuda que nosotros teníamos con Cristo. Esa misma.
impagable. Pero dice que este hombre, el rey se compadeció y pues lo dejó, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? Salió, y ahí nos vemos tan reflejados, hermanos. Y este hombre vio a alguien que le debía a él, y su deuda obviamente era mucho menor, pero él dice que no lo perdonó. Y digo yo, somos iguales, porque a nosotros nos perdonaron una deuda que era impagable. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando alguien nos ofende o nos dice algo? Creemos que nosotros jamás hemos ofendido. Creemos que nosotros, pues lo que le hacemos es mínimo. Pero ellos sí nos hacen, gran cosa. Que nosotros somos tan dignos que no queremos perdonarlo, como en este caso. Pero aún hay otro ejemplo aún mayor, que hay todo un estudio sobre el perdón de este hombre. ¿Adivinan quién es? Este hombre. Lo mandaron a hacer algo, pero él no quería ir. Eso. Este hombre, y a veces uno dice, ¿no? Ese Jonás, o sea, ¿por qué si lo mandaron a Nínive? ¿Por qué él no fue? Pues fíjense que por algo muy, muy serio, porque realmente los de Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran muy malos. Háganle cuenta como los nazis. Esos tipos de cosas le hacían a los judíos. Entonces, ¿se imaginan que, poniéndolo en nuestro contexto, que los que son de algunos grupos lastimen a tu familia? Que tú te hayas ido a trabajar y que cuando llegaste, tu familia ya estaba colgada y le cortaron sus orejas y su lengua. Ese tipo de cosas hacían los asirios. Por eso es que Jonás lo criticamos, pero le dolía a su pueblo, su familia. Y él por eso no quería ir. ¿Es entendible? ¿Entendemos a Jonás? Pero ¿qué pasa con Jesús? A él lo escupieron, a él le hicieron todo eso y más. Por eso no nos dice nada más qué vamos a hacer, sino cómo debemos hacerlo. Y pues la historia de Jonás, ahora leyéndola, porque sí, Dios lo puso en mi corazón y me enseñó este estudio, que de verdad es tan importante. Hacerlo aunque no lo quieras hacer. Porque el perdón no es una opción. El perdón es un mandato de Dios y es una obediencia de nosotros. Hermanos, en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí vemos, porque sí se han puesto a pensar, ¿por qué Dios tiene misericordia de mucha gente que ha sido mala? Porque nosotros no nos consideramos malos. Nosotros vemos a otros que han hecho otras cosas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha tenido misericordia de esas personas? ¿Por qué creen ustedes? Por su amor. Y porque nadie está más allá de la gracia de Dios. Nadie. Aquí Dios muestra su gran soberanía y su gracia, que dice, nadie está más allá de mi gracia. Por eso le dijo a Jonás, ve. Y dice Timoteo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Solo aquellos que vemos que son muy malos, hermanos? ¿Quiénes somos los pecadores? Nosotros. Pero vamos a ponernos a nosotros, porque vino a salvarnos a nosotros. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fue ejemplo de ¿quiénes? De nosotros, los que habíamos de creer. Dios perdona lo imperdonable, hermanos.
Y es muy bonito cuando lo vemos para con nosotros, ¿no? Nosotros dice, cuando nosotros hemos sido perdonados y recibimos esa gracia de Dios, ¿cómo nos sentimos? Qué maravilloso es Dios. Qué bueno es Dios porque me perdonó. De esta forma incondicional. Qué fabuloso. Me encanta, la verdad, un Dios así. Pero ¿qué pasa? Cuando ese mismo Dios nos dice a nosotros que extendamos esa gracia con otros. Ya no está tan bonito. Ya no está tan padre. ¿Pero por qué con ellos? O sea, conmigo lo entiendo. ¿Por qué? Porque nos pensamos que nosotros no somos tan pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos sentimos como que a nosotros sí nos han herido. Y cuando nosotros debemos de perdonar, ¿qué hacemos? La ofensa es muy grande. Y hermanos, a veces nos justificamos mucho porque decimos, es que es muy difícil. Y sí lo es. Pero Dios por eso nos dice que estemos todo el tiempo revistiéndonos de esto. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida. Lo dejamos ahí. El amor solo lo tenemos, como decía Jesús, para aquellos que nos aman. Porque es fácil, ¿no? Amar a mi amigo, que siempre me busca, me dice, ¿cómo estás? Pero amar a mi esposo, que en la mañana me hizo enojar porque no hizo lo que tenía que hacer. Amar a mi hijo, porque mi hijo es desobediente y rebelde ahora. Amar a mi hermano, porque mi hermano, ni me cae bien. Amar a las personas que vivimos y convivimos. Dicen las personas que nosotros podemos ser buenas personas, pues con aquellos, ¿verdad? Que no nos conocen todo el tiempo. Pero ser en tu familia es ahí donde debemos demostrar lo que somos realmente. Y hermanos, ahora que me acuerdo mucho cuando decía Daina, ¿cómo nos reconocen que somos cristianos? Y nosotros decíamos, no, pues por la vestimenta no. Pero aquí dice que sí, que nos debemos de vestir con el amor de Dios, con el servicio de Dios y con el perdón de Dios. Hermanos, y el perdonar en verdad nos da felicidad. ¿Por qué nos da felicidad? Porque es como quitarte una carga tan grande que estás cargando, que está pesada, que te está dañando, te está hasta encorvando. Y cuando perdonas, en verdad te sientes relajado. Puedes disfrutar otras cosas. Dice que si no perdonamos, se distorsiona totalmente cómo vemos nuestra realidad. Y es algo bien cierto, hermanos. Cuando nosotros no perdonamos, solo nos estamos fijando en lo malo que está haciendo esa persona. Solamente en lo malo. No nos fijamos en ninguna de sus cualidades. Lo que hace bien, lo que se esfuerza tal vez. No, nada más nos estamos fijando en lo malo. Y al perdonar, ya no se fijan en eso. Aunque lo hagan una y otra vez, hermanos, porque todos hemos caído en eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no les ha pasado que piden perdón por algo y después lo vuelven a hacer? Y con la misma persona, ¿no? Por ejemplo, eso nos pasa mucho con los papás. ¿Por qué con los papás? Porque ellos pues, siempre de los niños no están ahí con ellos y el papá ya les dijo que no hicieran algo y el niño lo hace. Ay, perdóname mamá, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué dice la mamá? Está bien. Y después lo vuelven a hacer. Y la mamá lo vuelve a perdonar como si fuera la primera vez. ¿Por qué creen? Porque los aman a sus hijos. Y muchas veces ese amor es incondicional. Muchas veces, hermanos, porque no, siendo humanos, los papás también quieren que sus hijos, pues sí les respondan, ¿no? Bueno, eso es lo bonito, que sean agradecidos. Pero esto es lo que pasa. Y también perdonando, hermanos, ya no vamos a estar tan amargados. Ya no vamos a estar tan enojados. Porque a veces dicen, ¿verdad? Nos ven y, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está nuestra cara? Pues díselo a tu rostro, ¿no? Porque parece que no estás bien.
Yo aquí los veo a todos, puedo ver sus rostros, puedo ver a algunos que están cansados, puedo ver a algunos que están tristes, que están haciendo un análisis de ellos mismos diciendo, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Puedo ver a algunos que tal vez están molestos. Perdonar, como les dije, hermanos, no es una opción. Y en el Padre Nuestro nos dice, ¿qué nos dice esta parte? Que perdonemos a los que nos ofenden, ¿sí? Porque si no, no nos van a perdonar a nosotros. Yo antes ni lo decía, hermanos, les debo confesar. Yo cuando decía el Padre Nuestro, esa parte como que me la saltaba. Como que yo decía, si no la digo, pues no se hace realidad. Pero no es que no la diga, ni que no se haga realidad, porque lo que Dios ha dicho se cumple. Entonces, perdonar es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando no perdonamos? Fíjense. Es como que uno sobrevalora eso, porque a nosotros hagan de cuenta que ustedes les regalaron mucho dinero y está en su cuenta de banco. Pero ustedes van caminando por la calle y llevan un billetito aquí, no sé, de 100 pesos o de... ¿Cuánto es el del mayor valor? 1,000, ¿no? Y van y alguien se los roba. ¿Qué les pasa? ¿Se enojan? Sí, pero no es lo único que tienen. Tienen en el banco lleno de dinero. ¿Les afectaría mucho? Dice Matías, sí, porque son mis 1,000. Pues si fuera lo único, sí te afectaría mucho, porque es lo único que tienes. Pero tenemos algo mayor. Hagan de cuenta que Cristo es lo que nosotros tenemos. Si alguien nos ofende, es como si nos quitara ese billetito. No es tanto. Tenemos lo de más alto valor. Cuando nosotros pensamos así, al tener algo de más alto valor, podemos minimizar esa falta. Pero si para nosotros tiene muchísimo valor lo que somos nosotros y lo que alguien nos puede afectar, y no le damos el valor a Cristo, ¿qué pasa? Por eso no podemos perdonar. Y por eso es la metanoia. Hay que cambiar totalmente el valor que le damos a lo que alguien nos hace, a lo que vale y ya nos dio Cristo. Es un proceso, hermanos, que Dios, su Espíritu Santo, es el que lo va a hacer. Pero nosotros debemos de trabajar en ello. Porque es muy fácil decir, no, pues es que, no, por más, no me cambia. Pero si no vamos a su palabra, porque dice que su palabra es viva y eficaz y nos va a transformar. Si no oramos, si no hacemos lo que ya Dios nos está mandando, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir iguales. Es como el que quiere un cambio, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces, ya lo que Dios nos ha dado, hermanos, nadie nos lo puede quitar. Su perdón nadie, su gracia nadie nos la puede quitar. Pero sí nos manda que nosotros lo hagamos. Debemos de estar dispuestos. ¿Alguien está dispuesto, hermanos? ¿O estamos en modo prejuicio, en modo no? Es que lo dice ella. No lo digo yo, lo dice Dios. Dispuestos a restaurar una relación con los demás. Porque saben que la relación que estaba rota, que por el pecado se rompió y que nosotros también teníamos esa relación rota, era la de Dios con nosotros. Pero cuando vino Cristo, ¿qué pasó? La restauró totalmente. La hizo nuevamente. Así podemos acercarnos, dice, a Dios. Pero también hay relaciones rotas. ¿Sí o no? Tienen relaciones dentro de su familia, en su trabajo. A veces con los jefes es difícil, ¿no? También. Con los esposos es una de las relaciones que a veces se rompen más. ¿Por qué? Porque están ahí todo el tiempo. Pero es ahí donde debemos demostrar esta parte de perdón.
Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, nuestra relación con Dios también se va alejando. Cuando nosotros no perdonamos, no solamente la relación se rompe con los demás, sino nuestra relación con Dios se aleja. Entonces es como poner en balanza y decir, ¿qué es lo que vale más para mí? No porque no nos interesen las demás relaciones, pero si yo quiero una buena relación con Dios, si yo quiero una buena relación con Él, ¿qué debo de hacer? Tratar de restaurar las otras, tratar de perdonar aquellas que han sido fracturadas una y otra vez. ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Hermanos, a veces vivimos infelices por las cosas que no tenemos. Vivimos infelices por las cosas que nos pasaron que no pudimos evitar. ¿Sí? Porque a veces ya no es lo mismo que teníamos antes. ¿Sí? Hay matrimonios que tenía su familia. ¿Y qué pasó? Ya no está. Puede ser por separación o puede ser por muerte. También hay relaciones que tenías antes con tus hermanos, pero después ya no son iguales. Hay relaciones aquí dentro de la iglesia que antes teníamos y que después se fueron alejando. Hay relaciones donde sea, hermanos. Y esto es lo que nos dice Dios. Primero, si tenemos una relación con Él, se va a reflejar en nuestras relaciones con los demás. Dice que Jesús hallaba gracia ante Dios y los hombres. Eso es lo que Dios nos hace. Y cuando nosotros tenemos buenas relaciones, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a estar? ¿Preocupados? ¿Infelices? No, vamos a estar más contentos. Vamos a estar mejor, vamos a estar más tranquilos. Ahora vamos a ver en Colosenses el 14 y el 15. ¿Cómo dicen esos dos versos? Vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque estar en paz significa que ya no hay pleito, ¿no? Que ya no hay guerra, ya se acabó. Estamos en este tiempo de paz. De paz. ¿Quién no quiere estar en paz? Hermanos, es un lujo. Muchas veces pensamos que el tener todo económicamente, que el tener los logros que tal vez muchos quieren en cuanto al estudio, que tener no sé, incluso una relación, ¿no? Los que están solos o algo que desee nuestro corazón es lo que nos va a dar felicidad. Y no lo es. Dice aquí Dios que debemos de estar en paz, como un cuerpo, y ser agradecidos. Ya vimos que decidir no perdonar, hermanos, es como decidir estar enfermos. Es como decidir estar tristes, es como decidir estar ansiosos. Eso es el decidir no perdonar, porque es una decisión también. No es algo de, bueno, a ver si lo siento. No. Ya veíamos cómo Jonás pasó esto tan difícil. ¿Y qué le dijo Dios? Porque en el capítulo 4 le pregunta Dios a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya había pasado con ese pueblo. Dios había decidido no destruirlo. Y Jonás se enojó. Y a veces nos pasa así. Nos enojamos porque Dios perdonó al que nos hizo daño. Porque Dios ya perdonó a esa persona. Y dice Dios, ¿por qué te enojas tanto? ¿No debías tú compadecerte también por ellos? Hermanos, y también ver que vimos otro pasaje que está en Lucas. ¿Sí? El último pasaje que leímos de Lucas 23 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, no es que alguien vaya a venir y te vaya a pedir perdón por lo que te vaya a hacer. O tú mismo tengas que ir a fuerza y pedirle perdón a esa persona. Es perdonarlo en tu corazón. Dice, aunque el otro no reconozca que te hizo el daño.
Porque puede ser que alguien te haga daño y él pues ni en cuenta, ¿no? O sea, pero yo no hice nada. O nos pasa así, nosotros a veces hacemos el daño y pues no nos damos cuenta. Pero dice que aunque otros no lo reconozcan o nosotros mismos no sepamos, así como Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no depende de la actitud del ofensor, sino la decisión del ofendido. Porque les digo, no siempre van a pedir o no siempre les van a pedir perdón, o nosotros mismos no siempre vamos a ir y vamos a decir, perdóname. Pero depende de la actitud que tenga el ofendido, de la gracia que ya hemos recibido de nuestro Dios, dice que la extendamos a otros. Si Jesús nos perdonó algo tan grande, si Jesús nos perdonó nuestros pecados, ¿cómo nosotros no podremos perdonar a otros, aunque nos hayan hecho daño? No es solo cuestión de fe o de un acto que tú vayas a hacer. Es cuestión de carácter, de tu corazón, de una transformación que Dios haya hecho por medio del Evangelio, que nosotros ya lo hemos recibido, hermanos. Soltar el rencor es mejor que vivir atado a él, que vivir amargados. Veíamos que nos debemos de quitar toda amargura. El perdón también hace posible la reconciliación. Y hermanos, cuando pasa esto, ¿no están ustedes más tranquilos? ¿No hasta se sienten mejor? A mí me da alegría cuando pasan ciertas cosas que dice uno, ay, gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mí y aunque yo me porté mal y hice lo que no estaba bien, Dios me permitió restaurar esa relación con alguien. Es un proceso, hermanos, que requiere esfuerzo y sabiduría. Y dice Dios que si alguien necesita sabiduría, ¿qué dice? Pídansela a Él. ¿Por qué requiere sabiduría, hermanos? Porque es de sabios perdonar. Y también, si es necesario, guardar distancia. No es necesario que estés ahí con esa persona, pero que sí la perdones. No debemos de cargar, dice Dios, el odio en nuestro corazón, porque eso hace que nosotros nos enfermemos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni des lugar al diablo, porque cuando hay mucho enojo, ¿qué creen que pasa? El diablo está presto ahí para estar ahí molestando y diciendo, ah, ¿ya viste? Te hizo esto también, te hizo esto. ¿Sí? O sea, él tiene ahí esa oportunidad, no se la demos. Es suficiente la gracia de nuestro Dios. Él ya nos perdonó. Tenemos lo más grande. Lo que nos puedan hacer siempre va a ser menor. Y también esta suficiencia de nuestro Dios nos va a quitar la culpa. Porque ¿saben qué? A veces no nos perdonamos ni nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hecho mal. Pero no nos queremos perdonar. Pero Dios es suficiente. Él ya hizo lo necesario y lo dijo en la cruz. ¿Cuál fue su palabra? Consumado es. Cuando Él dice esto, la deuda ha sido pagada. ¿Se acuerdan del principio que vimos? El pecado que nosotros tenemos, una deuda tan grande que ya ha sido pagada. Y ahora alguien también nos debe, pero nos debe poquito. Entonces dice que aquí ya ha sido pagado todo. Cuando vemos, hermanos, nuestro pecado realmente como es, no minimizándolo, no justificándolo, porque es muy fácil justificar el nuestro. Como decía Dios, vemos la paja en el otro y nuestra bigota. Cuando llevemos siempre conscientes eso, que nuestra viga es mucho más grande que la de los otros, esto nos va a ayudar a perdonar. Es para que nos ayude a perdonar, hermanos. Porque realmente si no lo pensamos así, es bien difícil, porque vamos a estar lastimados por lo que los demás nos hacen. Pero en el verso 15, donde ya leímos, dice que la paz gobernará. ¿Sí o no? ¿Qué queremos que gobierne en nuestra vida? ¿El rencor? ¿El odio? ¿Lo que hicimos mal? ¿O la paz de Dios? Y debemos perdonar. Hermanos, piensen en alguien a quien no le han perdonado. Y pídanle perdón a Dios por esto.
pero háganlo. Perdonen a esa persona. Porque en verdad vamos a estar libres de esto y vamos a tener la paz de Dios. La paz que sobreabunda todo entendimiento. Y entonces así va a poder guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Santo y bueno, que nos has perdonado todo, Señor. Todo aquello que hemos hecho mal, todo aquello que te ha ofendido, Señor. También todo aquello que hemos hecho a otros, que dices tú que es como si te lo hiciéramos a ti. Tú sabes a qué persona, Señor, tenemos en mente, a quien no hemos perdonado. Pero tu gracia es mayor. Tu amor, Señor, con el cual nos has amado, cubre multitud de estos pecados. Padre, ayúdanos a perdonar. Que no sean solo palabras, que no solo sea un sentimiento de este tiempo, porque lo hemos escuchado, que sea una realidad de nuestra vida. Que como hijos tuyos vayamos y perdonemos a aquellos que nos han hecho mal. Ayúdanos, Padre, a tener compasión por aquellos que no te conocen, para llevarles tu mensaje, para amarlos en verdad, Señor, y decirles lo bueno que tú eres, que tú traes salvación y perdón, ese perdón que todo mundo anhela. En tus manos estamos, Señor Jesucristo, agradecidos y confiados de que tú ya lo has hecho todo, que tú ya pagaste la deuda. A ti sea la gloria, Padre, por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.